Continuamos con la información. Es momento de dar paso a nuestro primer invitado cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos. Quiero recordarles una vez más, para poder interactuar con cada uno de ustedes, que pueden llamarnos al 275-5555, además de contactarnos e enviarnos información desde el territorio con el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Quiero saludar al ingeniero Rodrigo García, gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Buenos días. Edwin, un saludo muy cordial a toda la ciudadanía de la provincia. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Entremos en materia, ingeniero García. Actualmente, ¿cómo está el sistema de salud en capacidad en la provincia? Bueno, un saludo muy cordial a todos. Como ustedes saben, en Santo Domingo ya superamos los 1000 casos. Hasta el día de hoy tenemos 1095 casos confirmados de coronavirus en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional atendiendo a todos los ciudadanos de nuestra provincia en la Casa de Salud, como es el hospital de referencia, como lo es el Hospital Gustavo Domínguez. En dicha Casa de Salud hemos sido realistas en entregar la información siempre. La unidad de cuidados intensivos está llena, es decir, está en su capacidad máxima al 100%, y la unidad de cuidados intensivos para los casos intermedios está en este momento en una capacidad que bordea el 55-60% de su capacidad. En esto hay que ser muy claros, Edwin, no es que nos falten camas, lo que nos falta en este momento, porque incluso podríamos ubicar el plan B en el Hospital Gustavo Domínguez, lo que nos hace falta para la unidad de cuidados intensivos, es decir, para los casos críticos de coronavirus en la provincia, son los respiradores o ventiladores. De hecho, el día de hoy en la noche estarán llegando varios respiradores más a la provincia de Santo Domingo, esto en una gestión que he realizado en mi calidad de gobernador de la provincia con el ministro de Salud del país. Es importante que la ciudadanía, principalmente las autoridades, den este tipo de información para evitar cierta especulación, ¿no? ¿Cuántos respiradores adicionales ha entregado el gobierno nacional a Santo Domingo y cuál es la gestión que se viene ejecutando para que lleguen también nuevos respiradores? Bueno, recuerden ustedes que la capacidad del Hospital Gustavo Domínguez no ha parado nunca. No ha parado nunca. Eso tiene que tenerlo claro la ciudadanía. Partos, cirugías, atenciones, todo eso ha continuado en el Hospital Gustavo Domínguez. Creo que por 2 o 3 semanas se trasladaron hacia, 3 o 4 semanas aproximadamente, hacia el Hospital Santo Domingo, pero hoy nuevamente el Hospital Gustavo Domínguez está atendiendo en todas sus áreas. Entonces de ahí, gracias a la infraestructura de dicha Casa de Salud, por supuesto el área de triaje de emergencia, de casos no COVID y de casos COVID están totalmente separadas. Gracias a Dios, y digo gracias a la infraestructura del hospital, tenemos 3 áreas totalmente separadas, es decir, si alguien va por alguna otra emergencia, no por casos respiratorios, no se va a mezclar los pacientes o los ciudadanos en el área de triaje. En todo caso, los respiradores que llegan hoy, el día de hoy en la noche a Santo Domingo de los Áchilas, servirán para incrementar las camas en la unidad de cuidados intensivos, que es el área para los casos críticos de coronavirus en la provincia. Pero adicional a aquello, Edwin, también hay que reconocer algo. En el Hospital Gustavo Domínguez, que es el hospital de referencia de la zona, estamos atendiendo también a los ciudadanos de El Carmen, de la Concordia, de la Unión, del noroccidente, es decir, a los ciudadanos del sector colindante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas que prefieren venir hasta Santo Domingo y, por ejemplo, los ciudadanos del Carmen se les haría complicado viajar hasta Puerto Viejo, hasta Manta, y más fácil les resulta llegar hasta Santo Domingo. Sí, pero no me contestó, señor gobernador, ¿cuántos respiradores han llegado a Santo Domingo en la actualidad y cuántos se están tramitando para? Bueno, la capacidad del Hospital Gustavo Domínguez de respiradores y ventiladores antes de esta emergencia sanitaria llegaba a un tope de 16 respiradores ventiladores. Actualmente tenemos 23 respiradores en el Hospital Gustavo Domínguez, pero eso le digo, Edwin, están divididos en todas las áreas del hospital, no solo en la unidad de cuidados intensivos de UCIs para casos COVID. El día de hoy es probable que nos lleguen 5 respiradores más en horas de la noche hasta el Hospital Gustavo Domínguez. También tenemos un proceso de adquisición y de compra en el Hospital del IES Santo Domingo, donde se tiene una inversión que bordea los $800,000, donde se piensa comprar 12 respiradores más para el Hospital del IES Santo Domingo. ¿Cuántas pruebas han llegado por parte del Gobierno Nacional a Santo Domingo en relación a la emergencia que estamos viviendo?
A ver, pruebas PCR, hemos realizado aproximadamente 3.000 pruebas en estos 2 meses de pandemia acá en Santo Domingo. Por supuesto, ha habido una debilidad en todo el país, no es solo en Santo Domingo. Recuerden que se está atendiendo una pandemia a nivel nacional, a nivel internacional, y probablemente nadie estaba preparado para aquello. Miren, Edwin, yo tengo que reconocer algo y voy a ser muy franco con la ciudadanía. Hace pocos días atrás, es decir, el día jueves de la semana anterior, en el Hospital Gustavo Domínguez empezamos a hacer pruebas también, pruebas IgG, IgM, y vamos a realizar aproximadamente entre 500 a 800 pruebas semanales. Esas pruebas, señor gobernador, no son para otro tipo de enfermedad, disculpe. Bueno, ahí teníamos una... Escuchaba anoche en una entrevista que usted estuvo en la radio, Mega Estación, y hablaba de ese tema. Y yo investigando o preguntando a algunas personas me decían que es para otro tipo, para el paludismo, dengue, bueno, o es para el COVID. Ahí teníamos una máquina, Edwin, que fue adquirida por el Hospital Gustavo Domínguez en el año 2013. Es decir, ya tiene más de 6 años en el hospital y que está en óptimas condiciones. Y lo único que había que adquirir y comprar, Edwin, y a la ciudadanía de Santo Domingo son los reactivos. Entonces, hemos hecho la gestión necesaria a través del Ministerio de Salud Pública, a través del Gobierno Nacional. Han llegado ya los reactivos al Hospital Gustavo Domínguez y desde la semana anterior, como prioridad, esto lo conversaba con la ministra de Gobierno y con el ministro de Salud, me decían, gobernador, la prioridad en este momento, en estas pruebas, son los entes de control y seguridad. Es por eso que ustedes vieron ya la semana anterior a los vigilantes, a los agentes de agentes civiles de tránsito municipal, y ya en el Hospital Gustavo Domínguez realizándose las pruebas. El día de hoy, por ejemplo, van a estar los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y también algún personal de la Cruz Roja Ecuatoriana que nos ha apoyado en estos 60 días de pandemia. ¿Y al personal de salud le han hecho las pruebas respectivas? Todo el personal de salud, por ejemplo, del Hospital Gustavo Domínguez, se ha realizado esta prueba IgG-IgM en el Hospital Gustavo Domínguez, y en estos días, Edwin, yo he estado recorriendo la zona rural, ya hay una planificación para el personal de los subcentros, por ejemplo, de la zona rural, poder realizarles también esta prueba y tener una certificación de que el personal que está atendiendo en la zona rural está en óptimas condiciones de salud. No solamente únicamente en la zona rural, en el centro de la ciudad de Santo Domingo tengo entendido que en los subcentros aún no se hacen las pruebas. Edwin, existe una planificación de todos los subcentros y se le va a hacer la prueba a todo el personal de salud. Es decir, prioridad en este momento, personal y profesionales de la salud y el personal de control y seguridad, es decir, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador, agentes civiles de tránsito, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana. Es importante que se puedan coordinar esas acciones y que el personal de salud, especialmente el operativo, sean los primeros en realizarse esas pruebas porque son los que están en primera línea. Señor gobernador, escuchaba a la gerenta del Hospital Gustavo Domínguez y hablaba que, si bien es cierto, usted está haciendo la gestión para que vengan más respiradores, también hay que hacer la gestión para incrementar el número de médicos, porque todo va de la mano. No es que los respiradores llegan y tenemos los profesionales en suficiente cantidad. También hay que ir adquiriendo o ir solicitando que nuevos profesionales ingresen, o cómo sería el trabajo allí. Bueno, aquí hay que ser claros, Edwin. En esta pandemia, probablemente no se lo ha hecho público mediáticamente en los medios de comunicación, el gobierno nacional en esta provincia ha contratado más de 80 profesionales, entre médicos que han llegado hasta el Hospital Gustavo Domínguez, médicos que han ingresado también al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más de 80 profesionales contratados por el gobierno nacional. Y claro, yo tengo que reconocer también que hay algunos profesionales que cuando inició esta pandemia renunciaron a sus cargos por un poco de temor, por un poco de miedo, por no exponerse, pero en todo caso, por supuesto, usted tiene toda la razón también, al traer más respiradores y ventiladores, es probable que se necesiten también algunos profesionales en determinada área y por supuesto estamos realizando la gestión. Tenemos línea directa en este momento con el ministro de Salud y miren, Edwin, yo recuerdo que la segunda semana de esta pandemia, un par de ciudadanos que no los voy a nombrar porque no se merecen que los nombre, inundaron las redes sociales y tergiversaron una información que no era real.
mencionando y diciendo que el gobernador de la provincia había autorizado el ingreso de 35 ambulancias con 35 ciudadanos contagiados o contaminados desde Guayaquil hacia Santo Domingo. Y miren, les voy a contar la realidad que se vive en este momento en Santo Domingo. En este momento, Edwin, a los pacientes que han llegado hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gustavo Domínguez, nunca le hemos dejado de atender. Pero cuando ya ha estado llena la unidad de cuidados intensivos, es decir, la UCI en el Hospital Gustavo Domínguez, hemos hecho la gestión correspondiente y necesaria para derivar a estos pacientes hacia la ciudad de Guayaquil. Y tenemos más de 10 pacientes de Santo Domingo que han llegado hasta Guayaquil. Y miren cómo es las circunstancias de la vida. A pesar de que no era verdad lo que en algún momento mencionaron, que el gobernador había autorizado que ingresen ciudadanos contaminados o contagiados desde Guayaquil hacia Santo Domingo, hoy nuestros ciudadanos están saliendo desde Santo Domingo hacia Guayaquil. Esa es una observación bastante interesante y que también la comentábamos en su momento nosotros como profesionales y como ciudadanos, debido a que la red de salud es nacional. Si era el caso que no fue en su momento y llegaban pacientes de otras provincias en el momento más crítico que tuvo Guayaquil, yo no veía tampoco la manera o por qué la gente se alarmaba por la situación. Ahora en la actualidad, viendo unos reportajes en relación a salud, vemos que en el Hospital del Sur, del Guasmo, están recibiendo pacientes que llegan a Santo Domingo y cuando no hay la capacidad para atenderlos acá, van derivados a Guayaquil. Por eso es importante siempre el tema de la solidaridad. En esta emergencia de salud hay que ser muy solidarios en esta situación, porque uno nunca sabe. Podríamos haber sido, en ese momento éramos una de las ciudades con menos contagiados, ahora somos la tercera ciudad con más contagiados en el país. Pasemos a otro tema, ingeniero García. ¿Cómo está la coordinación con el municipio? Debido a que a través del gobierno nacional se les han delegado algunas competencias directas. Vamos hablando sobre las 15.000 pruebas rápidas que ayer, después de muchas semanas que se venía hablando del municipio, que ya estaban, que no estaban, que llegaban, que no llegaban, ayer vi un acto, una entrega de pruebas rápidas. No creo que sean las 15.000 que se dicen. ¿Cuántas exactamente se entregaron ayer lunes? Edwin, yo tengo que agradecer a los gobiernos locales, a la Prefectura de Santo Domingo, a la Alcaldía de la Concordia y también de Santo Domingo, por el compromiso, por la solidaridad. Y miren, aquí hay que ser realistas. Probablemente la salud no es una competencia de los gobiernos locales, es una competencia del gobierno nacional. Pero aquí hay que priorizar también, Edwin. Aquí hay que ser realistas con algo. O priorizamos la obra de cemento, o priorizamos la vida de los santodomingueños. Recuerden que la alcaldía, cualquiera de las alcaldías, subsiste a través de los impuestos que pagamos los santodomingueños, los ecuatorianos en las diversas alcaldías del país, y también de los recursos que le entrega el gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados. Y era el momento de priorizar la vida de los santodomingueños. Y ahí yo tengo que agradecerle al alcalde de la Concordia por ese compromiso activo. Hemos recibido allá el apoyo contundente, fuerte, también de la señora prefecta y también de la alcaldía de Santo Domingo. El día de ayer se entregaron 2.000 pruebas rápidas de un proceso de 15.000 pruebas que adquiere el gobierno municipal de Santo Domingo. Me imagino que en las próximas horas entregarán las 13.000 pruebas rápidas más. El día de ayer ya empezaron a hacer pruebas, Edwin. Por ejemplo, estuvieron en la cárcel en Bellavista. Ahí teníamos una alerta y el personal de salud del Ministerio de Salud Pública ya acudió hacia la cárcel a tomar las muestras rápidas. Estamos convencidos de la buena voluntad de las autoridades en la provincia, pero a veces eso no es suficiente cuando los procesos o las gestiones no se realizan de manera correcta. ¿Cómo ve usted, señor gobernador, o de qué manera se viene coordinando? Porque lo que hemos hecho algunas observaciones, las personas que emitimos opinión o profesionales de salud, es que vemos que las autoridades, si bien es cierto en discurso, se estaría trabajando de manera conjunta, pero en la realidad es que existe poca coordinación en relación de los diferentes entes. Por ejemplo, esta brigada ciudadana que trabajará para concienciar sobre el COVID-19 con 200 voluntarios impulsados del COE cantonal, ¿qué coordinación tiene con el COE provincial? Se informa desde el municipio que se va a ejecutar esta actividad, pero no se dice cómo, ni cuándo, ni dónde van a estar, ni cómo se coordina
con la principal autoridad, en este caso que es usted como gobernador. ¿Usted tiene conocimiento de este tema? Edwin, en el COE cantonal, recuerden ustedes que tienen la potestad, del gobierno nacional ha entregado la potestad a los COE cantonales de poder determinar varias acciones. Y ahí, por supuesto, en los COE cantonales también el gobierno nacional tiene representantes. Ahí está nuestro jefe político, ahí están los representantes del Ministerio de Salud Pública, quien lidera la mesa de salud aquí en la provincia, está presente constantemente en el COE cantonal y, por supuesto, todas las acciones son coordinadas entre las instituciones del gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros hemos mencionado, por ejemplo, el día de ayer, Edwin, salieron las últimas 4 personas de la casa de aislamiento, porque también ahí hemos tenido una fortaleza, pero también una debilidad. Por ejemplo, la fortaleza en que han salido más de 40 ciudadanos recuperados de la casa de aislamiento. Pero la debilidad es que probablemente los ciudadanos ya no quieren ir a la casa de aislamiento, porque probablemente prefieren quedarse en casa, aislados, cuando en la casa de aislamiento los niveles de gobierno, la gobernación de la provincia ha brindado todos los recursos necesarios para poder atender esta pandemia en la casa de aislamiento. Y ahí tengo que agradecer, Edwin, a Consulting Group, que ha sido la empresa de salud, de emergencia, de socorro, de acá de la provincia, que nos ha ayudado a atender con sus profesionales de la salud la casa de aislamiento de la provincia. ¿La casa de aislamiento en qué capacidad está? ¿Está copada o sí hay espacios? Bueno, eso les decía, el día de ayer salieron los últimos 4 pacientes que estuvieron ya recuperados, el día de ayer salieron recuperados. Esa casa la vamos a mantener, Edwin, no la vamos a cerrar, la vamos a mantener ahí todavía por un tiempo prudente, para quienes deseen ir hasta la casa de aislamiento y, por supuesto, como lastimosamente no hay una ley que los obligue a los ciudadanos contagiados a acudir hasta esta casa de aislamiento, es voluntario. Y, por supuesto, hace 15 días tuvimos, por ejemplo, un caso, Edwin, de un joven que vive tras del sector de La Chorrera, por ejemplo, en el sector de la Santa Marta. Sus familiares no lo querían recibir y los vecinos lo metieron en una cancha, y claro, en esa cancha no existían las baterías sanitarias, no existían las condiciones óptimas, y es por eso que no vamos a cerrar la casa de aislamiento, porque podemos tener esta casa ahí acondicionada con los elementos necesarios, porque probablemente se generen este tipo de casos, que probablemente en la familia no los quieren recibir por miedo, por temor a que son contagiados. Siempre existen necesidades y es importante el trabajo que se ha ejecutado en esa casa. Los Sáchilas han creado su propio COE en base a una información emitida por Diana Guavil debido a la poca atención, según ellos, que han tenido por parte del gobierno nacional. ¿Qué opina al respecto o qué se va a coordinar con ellos? Edwin, nosotros y en mi calidad de presidente del COE provincial como gobernador de la provincia, a pesar de que el Manual Nacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos no involucra a la compañera gobernadora de la nacionalidad Sáchila, yo he tomado la potestad y la posibilidad de incorporarla a la gobernadora de la nacionalidad Sáchila al COE provincial. Y ella está participando de todas las reuniones del COE provincial. Ahí están los entes de salud, de seguridad, con ella nos hemos reunido en varias ocasiones. Y en estos días, por supuesto, han existido algunos inconvenientes en las comunidades sáchilas de algunos probables casos que se han presentado. Y miren, es un poco incluso prudente mencionarlo. En estas comunidades sáchilas que se había autorizado incluso el control, el cierre de las vías cuando iniciaba el toque de queda a partir de las 14 horas, a pesar de aquello se han presentado en estas últimas horas casos de coronavirus en las comunidades sáchilas. En todo caso, el Ministerio de Salud Pública, el Distrito 23 de 02, que lo dirige el ingeniero Carlos Ordóñez, ha podido atender los casos. Incluso, Edwin, los resultados que nos estaban llegando con 10, con 12 días de espera, los resultados de las comunidades sáchilas hemos solicitado al Instituto Nacional de Salud Pública y nos han entregado a los 3 o 4 días. Es decir, hemos podido atender a tiempo el cerco epidemiológico en las comunidades sáchilas. Entonces, ¿por qué el criterio de la gobernadora Guavil? Sí, bueno, yo respeto los criterios, siempre serán respetables. Recuerden que vivimos en un país en democracia y siempre serán bienvenidos los criterios de todos los compañeros y compañeras que integran el COE provincial y también de la compañera gobernadora. ¿Qué puede decir usted en relación a las cifras o a las cifras que da el alcalde en relación a que existen más de 5.000 contagiados en Santo Domingo,
al igual de algunos audios, me imagino que ya le llegaron a ustedes, de un doctor que es parte del Ministerio de Salud también de Santo Domingo. Bueno, lo del audio, Edwin, yo lo acabo de decir hace pocos minutos atrás. La unidad de cuidados intensivos está llena. No podemos engañarle y mentirle a la ciudadanía. Es por eso que yo estoy yendo al territorio, al área rural de la provincia, a los barrios, a las cooperativas, a conversar con la ciudadanía que se quede en casa. La mayor responsabilidad de esta pandemia en este momento está en casa. Porque si en casa no adoptamos las medidas de bioseguridad, lavarnos las manos, utilizar la mascarilla, el distanciamiento, vemos y tenemos varios problemas en algunos sectores, barrios y cooperativas de Santo Domingo, sobre todo en horas de la tarde, y sobre todo con los adolescentes, jóvenes entre los 15, 17, 20 años, que salen a las 3, 4 de la tarde a jugar en los escenarios de las cooperativas. ¿Qué pasa donde tenemos un contagiado, Edwin? Dentro de los 22, 25 que están en el escenario deportivo, estos 22, 25 jóvenes van a contagiar a sus familiares. ¿Y qué pasa sobre todo con los adultos mayores, donde tenemos que tener mayor cuidado y mayor control? Entonces, desde ahí hay que pedirle con la mano en el corazón a la ciudadanía de Santo Domingo. Es el momento de colocar toda la responsabilidad. Es verdad, las autoridades colocamos nuestro trabajo y nuestro compromiso, pero el mayor compromiso en este momento está en la ciudadanía, está en casa. Si no nos cuidamos, si no nos protegemos, si no nos lavamos las manos, si no utilizamos la mascarilla, si no respetamos el distanciamiento, nos vamos a seguir contagiando. Y por supuesto, esa unidad de cuidados intensivos no va a abastecer, va a colapsar en algún momento, está llena, hemos podido atender, y cuando no hemos podido atender, Edwin, como lo dije anteriormente, hemos tenido que derivar hasta Guayaquil pacientes de Santo Domingo. Tenemos una llamada telefónica, es en relación a otro tema, pero siempre es importante darle paso a la ciudadanía para que pueda usted como gobernador también escucharle ciertas observaciones que tienen en otros ámbitos acá en Santo Domingo. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llama? Mucho gusto, señor gobernador, señor periodista. Soy una ciudadana de aquí, de esta provincia. Bueno, le comento, señor gobernador, que usted como representante de este gobierno, ayer, fue primero del mes, entonces la gente acudió a pagar su consumo de luz que le correspondía en las instituciones, en la institución de la empresa de luz, pero nos obligaron a ir al banco, quiera o no, a tener que pagar nuestro consumo de luz, cuando en el banco se paga un adicional de 60 centavos, quiera o no. Imagínense usted, señor gobernador, en esta pobreza, en la situación en la que se encuentra la ciudadanía. Entonces, yo quería saber hasta cuándo irá a ser esta situación, y de uno u otro modo las instituciones públicas están obligadas a educar, a dirigir a la gente de la mejor manera para que, por supuesto, no hayan contagios, pero que tampoco se vulnere el derecho de la ciudadanía de ir a pagar donde más pueda y más le convenga pagar su servicio de luz únicamente. Entonces, con direcciones dentro de la entidad pública, yo pienso que la gente sí puede direccionarse y medir su distancia para que, por supuesto, no hayan más contagios, porque todo el mundo está preocupado de eso es obvio, señor gobernador. Gracias. Muchas gracias por la llamada. Hay que recordarle también a la ciudadanía, antes que el gobernador conteste de manera resumida, que existen también bancos del barrio. Si bien es cierto, dice la señora que los 60 centavos adicionales, pero para poder movilizarse hacia, por ejemplo, hacia donde cobran las empresas eléctricas, también puede tratar de acercarse a alguna tienda de barrio para evitar esa misma propagación o aglomeración de personas. En relación a ese tema, ¿qué puede decirnos, señor gobernador? Edwin, precisamente lo que tú acabas de decir es muy real, ¿no? Probablemente gastamos 50 o 60 centavos entre salir de nuestras cooperativas hacia el centro de Santo Domingo. Recuerden, desde el día de ayer se operativizó ya las ventanillas
de la Corporación Nacional de Electrificación. Pero claro, también lo más obvio es si tenemos un banco del barrio, si tenemos una entidad bancaria cerca de nuestro sector, poderlo hacer en esos sectores y evitar evitar las aglomeraciones. Lo que no queremos, Edwin, son las aglomeraciones. Y por ejemplo, las ventanillas de la Corporación Nacional de Electrificación que se está cobrando en este momento son las que existen en el mercado de la cooperativa 30 de julio. Y recuerden que el espacio es bastante reducido, es bastante corto, entonces probablemente por aquello es lo que se les había solicitado también desde esta institución. Tenemos otra llamada. Buenos días. Su nombre, por favor, y de qué sector se comunica. Muy buenos días. Mi nombre es Marcia Torres y le hablo del anillo vial. Cuénteme. Cuénteme. Mi pedido es, por favor, al señor gobernador a ver cómo nos ayuda. Yo creo que como todo adulto mayor estamos en el mismo problema. Antes nos atendíamos en el hospital, yo en especial en el Gustavo Domínguez, y nos hacían cada 3 meses el control a las personas que somos diabéticos, a las personas que tenemos la presión arterial alta, nos daban los medicamentos y ahora no tenemos nada de eso. No sabemos cómo estamos con el colesterol, cómo estamos con la glucosa, cómo estamos con la presión y no nos alcanza para los remedios todos los que tenemos que tomar. Por favor, a ver cómo nos coordinan con el Ministerio de Salud. Yo creo que hay unas clínicas rodantes, yo no sé, algo que nos ayuden a los adultos mayores, porque nosotros trasladarnos al hospital es muy riesgoso y no podemos. Sí. Es importante que el gobernador nos pueda comentar qué puede decir al respecto. Bueno, precisamente, Edwin, en este caso, recuerden que son personas vulnerables. Y lo que estábamos tratando de evitar en estos meses es precisamente llevar a esas personas vulnerables hacia las casas de salud. Mucha gente dejó de ir a los hospitales. Ayer que conversaba en los subcentros, ayer estuve, por ejemplo, recorriendo La Villegas y Monterrey, pude visitar los 2 subcentros, y los profesionales de la salud me decían, gobernador, hemos reducido nuestra capacidad de atención en un 60-70%. Hoy la gente está llegando muy poco a los subcentros porque todavía hay ese temor, ese miedo. Es por eso que les vamos a realizar la prueba a todos los profesionales de la salud de todos los subcentros, del área urbana, del área rural de Santo Domingo, para que así la ciudadanía pueda llegar con mucha confianza hacia los subcentros y hacia las casas de salud. En el caso de las personas que hace mención la compañera que acaba de llamar, por supuesto, en los próximos días ya se va a estabilizar nuevamente la atención, pero por supuesto, con todo el control necesario. Lo que no queremos es exponer a estas personas vulnerables y que en su momento, lastimosamente, vayan a ser contagiados o contaminados. ¿Cómo está la agenda de citas en los diferentes subcentros, hospitales? Sabemos que se han reducido por este mismo hecho de que la atención está enfocada a combatir el COVID-19, pero ¿cómo se está trabajando? Bueno, Edwin, hay una dinámica totalmente diferente en todas las parroquias, ¿no? Por ejemplo, estuve en El Esfuerzo la semana pasada, había una atención, no digo que en una normalidad al 100%, pero sí tal vez en una capacidad del 60%. Por ejemplo, ayer que estuve en La Villegas y Monterrey, me decían, gobernador, estaremos atendiendo tal vez en una capacidad de un 30%, porque la gente aún tiene temor. Cuando aparece por primera vez, Edwin, un caso en determinado sector, existe todavía ese problema psicológico, ese miedo, ese temor, y la gente prefiere quedarse en casa. Ayer también alguien en Monterrey me decían, gobernador, cuando existía menos tiempo en el toque de queda, la gente salía más. Hoy que tenemos más tiempo, y el toque de queda empieza a las 9 de la noche, hoy la gente no sale. Y yo le decía, es que es muy obvia la respuesta. La gente hoy puede dividir su horario, su jornada, y por ejemplo, si antes tenían que salir solo hasta las 2 de la tarde, hoy pueden dividir todo su jornada laboral. ¿Cuándo se podría volver a agendar citas por teléfono o si se están ejecutando esa actividad? Edwin, recuerden ustedes que el Hospital Gustavo Domínguez, que es la principal casa de salud de la provincia, había enviado la mayoría de servicios hacia el Hospital Santo Domingo, el hospital que queda tras la terminal terrestre. Pero recién hace una semana y media volvieron todas esas atenciones al Hospital Gustavo Domínguez. Esperamos que ya la próxima semana podamos nuevamente volver a la normalidad del hospital. A pesar de aquello, yo tengo que contarles que no hemos dejado de atender, por ejemplo, partos.
Más de 450 partos se dieron en el mes de marzo en el Hospital Gustavo Domínguez y una cantidad similar en el resto de meses. Es decir, los hospitales, no le hemos dicho a la ciudadanía, no, solo estamos atendiendo casos COVID. Para nada, Edwin. Los hospitales han seguido operando, han seguido funcionando de manera regular. Por último, porque ya me están diciendo que cerremos la entrevista, pero necesito saber cuántos kits de alimentos han entregado en la provincia y cómo se está ejecutando esta actividad. Vi algunas publicaciones de la gobernación y sé que están recorriendo algunos lugares. Sí, Edwin, entre la primera, la segunda y la tercera semana el gobierno nacional entregó en la provincia aproximadamente 15.000 kits de alimentos. Por supuesto que son muy pocos para toda la población que necesita. Y en estas semanas, en mi calidad de gobernador de la provincia, he gestionado aproximadamente unos 3.000 a 4.000 kits, pero estos son con empresas particulares de acá de Santo Domingo que nos han donado unas arroz, otras azúcar. Y por supuesto, estos kits los estamos entregando en la zona rural de Santo Domingo. El día de hoy voy a estar, por ejemplo, en La Concordia, recorriendo varios sectores de La Concordia, en compañía de nuestra jefa política del Cantón La Concordia y en compañía de varias autoridades de este cantón. Importante el trabajo que se viene ejecutando, si bien es cierto, las necesidades son muchas, los requerimientos de igual manera, pero también corresponde a los ciudadanos poder arrimar el hombro, especialmente cuidándonos para que la pandemia no continúe aumentando los casos de contagiados y las personas fallecidas. Lo que le auguramos y lo que solicita la ciudadanía a las autoridades es que sigan trabajando y sigan haciendo las gestiones necesarias. Aquí existe un sinnúmero de preguntas, interrogantes y observaciones, señor gobernador, en nuestra plataforma digital. Siempre es importante leerlas y tomar en cuenta para ir mejorando el tema de salud, que en Santo Domingo, como usted bien lo dijo, se atiende a nivel regional y en base a eso el gobierno nacional también debe dar la ayuda necesaria, porque no solo está dando aporte para una provincia, sino para una región que viene atendiendo los diferentes hospitales. Vamos.